Ya tenemos Amén. las Biblias por ahí listas. Amén. Esta noche nos toca la clave número 4, que con que la Biblia responde las dos preguntas fundamentales que son: ¿para qué nacimos, para qué vinimos a este mundo y cuál es el propósito de nuestra existencia? El primero, plan de Dios. Dios no es azaroso, no improvisa, tiene un plan. Número 2, el hombre. El hombre como un vaso tripartito, con el espíritu como el centro y la parte más importante del hombre, pero hay tres partes, ¿verdad? Y en ese hombre tripartito, Dios es espíritu. Luego, la que vimos la otra noche hace poco, la otra clave, que es la caída del hombre. Alguien decía por ahí la otra noche que esto era como una radiografía, ¿verdad? O un examen de sangre. Ahí sale todo lo que tenemos de verdad sin que podamos mentir o decir, ¿verdad? Entonces, el hombre para lo único que sirve es para caer. Pero esta noche nos toca el número 4. No sé si alguien quisiera compartir o algo, repasar algo de lo que vimos en las otras tres claves antes de entrar en esta. Yo cierro mi micrófono y puede compartir alguien más. Está el plan de Dios, el hombre tripartito, la caída que vimos la otra vez y el que nos toca ahora. ¿Alguien menciona algo o le damos de una vez? Yo solo quería mencionar que en cuanto al vaso, algo que me gustaba mucho es que el vaso prácticamente es el hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo había creado con la intención de llenar todo el ser del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y debido a eso, Él puso el árbol de la vida. Sin embargo, el hombre cayó en una condición pues pecaminosa, ¿verdad? Pero me gusta mucho cómo es que el vaso es el hombre. Eso quiere decir las tres partes del hombre que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Y me gusta mucho eso porque el Señor hoy desea transformarnos y desea avanzar hacia nuestra alma. Ciertamente en el principio, pues estamos conscientes de que el Señor empieza en nuestro espíritu, ¿verdad? Él entra en nuestro espíritu, pero a veces llegamos a pensar que realmente el par del espíritu es la meta de Dios, ¿verdad? Y pensamos que eso es la única parte del vaso. Sin embargo, el vaso es el hombre completo. Entonces Dios hoy quiere saturar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Eso quiere decir que Él quiere un hombre completo. Y esa es la figura que me gusta del vaso en cuanto al propósito de Dios. Me gusta que Él quiere saturar todo nuestro ser, ¿verdad? Y hoy es la intención del Señor llenar nuestra alma. Él quiere rebasar desde el espíritu hacia nuestra alma. Y es la parte que, bueno, de verdad me gustó mucho eso, ¿verdad? Cómo es el Señor hoy quiere elaborar en que en ocupar toda nuestra alma, ¿verdad? Y luego, pues, Él va a redimir nuestros cuerpos completamente, ¿verdad? Amén. Sí, hermanos, en cuanto al punto Amén. 3, que hablamos la vez pasada, en primer lugar se decía de que era una parte negativa y después se dijo que es una realidad. Entonces, yo lo veo de un punto de vista que es una realidad de nosotros. Porque, digamos, el principio con Adán y Eva, pues es una realidad que ellos se apartaron de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Moriréis. ¿Y qué le dijo la serpiente? No moriréis. ¿Y a quién escucharon? A la serpiente. Entonces, y nosotros seguimos en la misma tónica. O sea que, ¿por qué? Porque somos pecado. Y digamos, esta carne pecaminosa, y como dice aquí, transmutó su cuerpo. Convirtieron la carne pecaminosa primero. Era el cuerpo que después se convirtió en carne pecaminosa, ya con el pecado, ya contaminados. Entonces, estas tres partes del hombre se alejaron de Dios.
Y de hecho, pues hemos sido los enemigos de Dios, enemistad. Hay entre el hombre y la mujer. O sea que la serpiente pues vino y nos contaminó totalmente al hablarnos. O sea que muchas veces de nosotros murmuran, nosotros murmuramos, pero esa es la serpiente la que está hablando, la murmuración. Entonces está hablando alguien para contaminar. Entonces, la verdad que es muy interesante este punto 3, la caída del hombre, en la cual estamos todavía. O sea que vivimos la caída del hombre, estamos en esa caída. O sea que si nos descuidamos, la transmutación continúa, pues el veneno sigue, el pecado está vivo, viviente. O sea que lo que tenemos que hacer es, aquí como el punto 4, ahí creo que tenemos la solución, amén, hermanos. Amén. En cuanto al primer punto que miramos, miramos acerca del plan de Dios. En el plan de Dios, el plan de Dios, bueno, Dios tiene un plan y ahí miramos que el plan de Dios es que Él desea expresarse a través del hombre. El segundo punto de eso es que el hombre es el único que puede expresar a Dios porque es el único que tiene la imagen y la semejanza de Dios. En el segundo punto me gustaba mucho que acerca de que como somos parte de ese plan, el Señor nos hizo vasos y esos vasos tienen que tener el contenido y el contenido debe ser el Señor. Entonces, nosotros como vasos solo podemos recibir nada más, somos el recipiente nada más, pero este vaso solo puede contener a Dios. El detalle que me gustaba ahí es acerca del punto número 3, porque en el punto número 3 dice que el hombre, la caída del hombre, ¿va? Entonces, francamente, yo estaba considerando acerca de que nuestro vaso hoy en día no está lleno del Señor, sino está lleno de todas las cosas del mundo. Por eso es de que me gustaba, decía, porque lo más valioso del vaso no es el vaso, sino es el contenido. Por eso es de que el Señor quiere llenar nuestros vasos, quiere llenarlos hasta que Él resplandezca en nosotros. Pero el punto número 3 nos pone bueno, para mí considerando eso, después de que vimos esto con los hermanos el jueves, es el punto de que cómo está mi situación, cómo estoy yo, qué es lo que está pasando, porque esto empieza a funcionar cuando nosotros llegamos al arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, entonces el Señor empieza otra vez a hacer algo en nosotros. De lo contrario, me gustaba que si yo no vengo y me arrepiento y vengo al Señor, no pasa nada. Puedo seguir escuchando mensajes, sigo leyendo, pero no va a pasar nada porque yo le tengo cerrada la puerta al Señor. Por eso es el del punto número 3, son de las cosas que vive después de que estudiamos esa parte. Amén. Amén, hermano. Hermano, buenas noches, que Dios les bendiga, Igualmente, hermano, buenas noches. Amén. que les guarde, ¿cómo están? En Cristo, bien. Amén, hermano. Amén. Hay algo que a mí me está impactando, volviendo a lo de los vasitos, dice en Romanos 9, 21, dice que no tiene autoridad el alfarero sobre el barro, dice, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. Bueno, me gusta eso mucho, pues, porque la verdad es que Dios al menos con mi persona, pues, no ha habido honra, sino que deshonra, porque siempre lo he puesto en mal, siempre he estado en mis malos pensamientos y todo por actuar, pues, por mi forma de actuar, quiero decir yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gusta, que él, pues, es un caballero que nos deja, pues, expresar, ¿verdad? Hasta donde podamos nosotros. Entonces, siempre en el Romanos 9, en el versículo 23, dice, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos
de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Amén. Así es que estamos preparados nosotros entonces para honra de Él, que vamos, para la gloria, ¿verdad? Amén. Aleluya, hermano. Amén. Gracias por compartir. Hicimos un repaso más completo. Entonces, estamos listos para entrar en esta clave número 4 esta noche. La clave número 4 dice arriba, si alguien nos pudiera leer ahí el título, por favor. Sí. 4. Cristo redime al hombre para que Dios pueda impartirse en él. Amén. Amén. Este título es profundo, solo considerarlo. La redención del hombre es con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de esa redención? Que Dios pueda impartirse en el hombre. Exacto. Entonces es la razón por la cual ocurre la redención. La redención, o la palabra redención, es volver o recuperar o recobrar algo que se había perdido. Pero en este recuperar, digámoslo así, Dios perdió algo y alguien lo tenía, alguien encontró o alguien se robó algo que perdió, pero el Señor lo volvió a comprar, habiendo pagado antes por él, volvió a hacer ese pago. Eso es, en pocas palabras, la definición o la explicación de la palabra redención. El Señor nos redimió. Hemos cantado, ¿eh? Nos redimió, mas no con plata. Pero la redención es eso, es volver a comprar. Es como si yo perdí un reloj, alguien lo encontró y lo fue a dejar a Guateprenda. Entonces yo veo que es mi reloj y lo quiero tener de vuelta, pero no es suficiente que yo le diga a la persona, ay, mire, ese reloj es mío, devuélvamelo. Si lo quiero tener de vuelta, lo que tengo que hacer es pagar por él, aunque había pagado anteriormente por él. Esa es la redención. Pero más importante es la razón por la cual Cristo nos redime, o Cristo redime al hombre. Cristo redime al hombre para que Dios pueda impartirse en él. Puedo decirlo de otra forma. Cristo me redimió para poder impartirse en mí. Cristo redimió al hermano Mario para que Dios pueda impartirse en él. Así a cada uno de nosotros. Aleluya. Señor, gracias que nos redimiste. Amén. Pagaste un alto precio. Amén. Pero ahora sabemos por qué lo hiciste, Señor, para que puedas impartirte en nosotros. Amén. 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 Estábamos muertos en pecado y el Señor nos compró. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quieren comentar algo ahí? Estamos bien con lo que hemos compartido hasta este momento, solo hemos cubierto el título. ¿Quiere alguien mencionar algo o nos metemos al punto este? Estamos al punto. Bueno, hermano. Pues miren, vamos si nos podemos, los que tienen Biblia, hermano Mario, tiene usted una Biblia ahí, según escuché, leí un versículo en Romanos. Si quiere, por favor, se puede buscar usted la cita de Juan 1:1 y también incluye la cita esa Juan 1:14. Hermano Jorge, por favor, si nos puede ayudar teniendo por ahí listo Efesios 1:7. Hermano Miguel, ¿tienes tu Biblia? Sí, hermano. Amén. Entonces tocaría Juan 1:29. Sería la tercera cita. Hay que ir esperando poco a poco. Marvin, el que sigue te lo sabes, ¿no? Primera de Corintios 15:45. Ese está fácil, ¿verdad? Sí. Y el último versículo. ¿Qué manda? Primera Adán, Edward. El primero y el postrero, exacto. Ese le toca a Marvin. Y luego de último, pues ya veremos si leemos aquí en la pantalla Juan 20:22 y 3:6. Entonces vamos a ir leyendo el folleto
Y cuando toque la cita, pues nos leen la cita. Otra vez la primera cita, Juan 1.1 y Juan 1.14, la tiene hermano Mario. Efesios 1.7 la tiene hermano Jorge. Juan 1.29, hermano Miguel. A Miguel. nadie le dimos Efesios 2.13, ¿ah? La vamos a buscar Como aquí. yo tengo ¿Verdad? Efesios, puedo ¿Usted leerlo. tiene? Yo tengo Va. Entonces Efesios, Efesios 2. puedo leer después Efesios Gracias. 2:13. Gracias, hermano. Y de último, aquí en la pantalla vamos a leer juntos Juan 20, 22 y 3:6. Amén. Entonces, vamos a ir analizando este cuadrito, pero vamos a leer primero el párrafo. Entonces, si alguien nos ayudara a leer desde el principio de este párrafo hasta donde dice Jesucristo. Amén. Sí, amén. Amén. Dice, a pesar de la caída del hombre, Dios no desistió de su plan original. Así que a fin de realizar su plan, Dios primero se hizo hombre, el hombre llamado Jesucristo. Amén. Juan Ahora 1, sí. Sí. diga, hermano. No, usted dele. Ok. Dice en el 1, en Juan 1, dice la palabra eterna encarnada viene para traducir a Dios en el hombre. La palabra de la eternidad basada quien era Dios mediante la creación viene como vida y luz para generar a los hijos de Dios. En el 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén. Amén. El 14, por favor. Sí, el 14 dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo Amén. entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Amén. Amén. Esta primera Amén. línea que nos leyó el hermano Mario con sus versículos corresponde a la primera estación, en esta parte de acá, al lado izquierdo, en el diagrama. En la parte superior izquierda dice Dios. Y luego desciende y aquí dice encarnación. Encarnación. Podríamos decir que este paso está en Juan 1 y Juan 1.14, donde dice que a pesar de la caída del hombre, caímos, Dios no desistió. Desistió, la palabra desistió significa que Él no se dio por vencido. Que Él no dijo, pues que se quede ahí el hombre y que mire qué hace. No, Él no desistió, siguió con su plan original. Así que a fin de realizar su plan, el primer paso que Dios dio fue hacerse hombre. ¿Qué hombre se hizo? El hombre llamado Jesucristo. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, que no desististe de nosotros. Amén. Señor, gracias por esta Amén. misericordia. Amén. Gracias porque Amén. seguiste adelante con tu Amén. plan. Sí, sí. Amén. Gracias porque hiciste este paso, hacerte Amén. hombre, el hombre Jesucristo. Amén. Amén. Sí, gracias que no desistes. Gracias por Amén. tu fuerza. Amén. Gracias que eres Amén. nuestro Dios que no desiste. Amén. Amén. El Señor tenía un plan desde el principio, un plan original, Amén. pero no desistió de Amén. ese plan. Continuó Oh, no. con su Amén. plan, Señor. Amén. 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 Aleluya. Amén. Entonces, ya vimos que el primer paso que Dios dio en su plan original fue hacerse hombre. Y este versículo de Juan 1.1 nos deja pues aprender algunos asuntos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el versículo 1 de Juan, dice que la palabra se hizo carne. El segundo de la Trinidad, el Hijo, que llegó a ser el hombre Jesucristo, es la palabra. Amén. Amén. Y en Juan, Amén. en el versículo 14, dice que este verbo fijó tabernáculo. Y Amén. pudimos ver, aleluya, ver la gloria. Eso fue maravilloso. Muy bien, vamos a seguir avanzando Sí. en esto y luego regresamos al diagrama. ¿Algo que quiera mencionar ahí?
¿Nos puede ayudar alguien más a leer la siguiente oración? Que es desde luego hasta donde dice... Hombres. Hay que leer desde hasta donde dice adiós. Dios. Hasta antes de Efesios 2:13. Luego, Cristo murió en la cruz para redimir a los hombres y así librarlos del pecado y traerlos de regreso a Dios. Amén. Esta es una explicación muy profunda otra vez. En la explicación anterior vimos que primero, a pesar de la caída del hombre, Dios no desistió de nosotros. Y no desistió más bien de su plan, sino que realizó el primer paso, que fue hacerse hombre. Luego, Amén. después de que se hizo hombre y vivió como humano cierto periodo de tiempo, Él fue a la muerte. Pero miren, ¿para qué fue a la muerte? Cada domingo nos reunimos alrededor de la mesa, cantamos, oramos, partimos el pan, bebemos de la copa por causa de esto, para hacer memoria de esta redención y de esta muerte. Pero miren esta explicación, dice, luego Cristo murió en la cruz, ¿para qué? Para redimir a los hombres. Mira los hombres. Entonces, este asunto de la redención, ¿dónde se llevó a cabo? En la cruz. En la cruz. Amén. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para redimirnos? Morir. Morir. Muy bien, excelente. Amén. Entonces, Cristo murió en la cruz para redimir. Allí en la cruz, Amén. Él volvió a comprar a la humanidad. Sí. De alguna manera se había perdido, se perdió en la caída. Vamos a ver los versículos de esto. ¿Quién tiene Efesios 1:7? Yo y sí, Efesios 1:7 Sí, hermano. dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Amén. Si puede lanzarse la pregunta, ¿cuál fue el precio que pagó Jesús? No solo fue la muerte, porque fue la muerte, pero ¿qué fue el precio también? La sangre. Sí, Pagó con su La sangre. sangre, sí. pagó con su Amén. sangre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué les parece Amén. este segundo paso en este diagrama? Amén. Amén. Maravilloso. Aleluya. Amén. Entonces, primero Cristo murió en la cruz para redimirnos con su muerte y con su sangre, o con su sangre y con su muerte. Pero luego, también en esa redención tenía como razón también librar a la humanidad del Amén. pecado. En el tema número 3, en la caída del hombre, la situación no tiene remedio. Ya no hay esperanza para la humanidad, pero Dios no desistió de su plan. No desistió y se hizo hombre. Amén. Vivió como humano Amén. y fue a la cruz a morir, derramando Aleluya. su sangre, Amén. dándonos la oportunidad de ser librados del pecado. Aleluya. Amén. Amén. Como dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Amén. Amén. Más adelante el Señor en su misericordia nos dé tiempo. Vamos a ver que Jesús murió como un cordero perfecto. Tenía ciertas condiciones en su vida, en su vivir, en su persona, que lo Amén. hacían que calificara para que con la muerte de Él nosotros fuéramos libres del pecado. Y este versículo lo dice en la declaración de su primo Juan, el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Amén.
que quita el pecado del mundo. Aleluya. Amén. 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 Porque el Señor puede quitar el pecado del mundo. Sí, amén. 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 En este paso de morir y derramar su sangre, va haciendo varias cosas. Primero, murió en la cruz para redimir a los hombres. Número Amén. 2, para librarlos del pecado. Y número 3, hasta aquí, traerlos de regreso a Dios. ¿Qué nos dice Efesios 2:13? Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Dentro del punto anterior, la caída, el pecado arruinó el espíritu, arruinó el alma y el cuerpo del hombre, haciendo, entre otras cosas, que fuéramos constituidos enemigos de Dios en nuestra mente. Pero esta redención, este derramar sangre, este morir, nos trae de alguna manera de vuelta al Señor. Amén. 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 Entonces estamos viendo ahorita varios pasos que van desde la encarnación, el vivir humano, la muerte. Pero más adelante dice algo más. ¿Quién nos puede ayudar a leer las últimas 2 líneas? 3 líneas, perdón. Finalmente, en resurrección, Cristo fue hecho espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45, a fin de impartir su vida, que es inescrutablemente rica en el espíritu del hombre. Juan 20:22 y Juan 3:6. Amén. Amén. Oh, Señor ¿Qué? Jesús. Aleluya. Amén. ¿Qué dice 1 15:45? Dice, Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. amén. Amén. El Señor Jesús en cada paso que dio hacía algo, ¿verdad? En su encarnación, por ejemplo, Él introdujo en la humanidad algo que no había, la divinidad. Amén. Amén. Por ejemplo, en su vivir humano hizo más cosas. En su muerte empezamos a ver aquí que hizo la redención, hizo posible la liberación del pecado, hizo posible traer a la humanidad de regreso a Dios. Pero en la resurrección también está haciendo algo. En la resurrección dice Amén. aquí que Cristo fue hecho el espíritu vivificante. Él se convirtió en algo que no había antes. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin y con qué propósito? Para impartirse en nosotros. Oh, sí. Excelente. Amén. Fíjense que el Señor, Dios mismo, antes de pasar por la encarnación, por el vivir humano, por la muerte y la resurrección, solo era el Espíritu. Y eso no es menospreciarlo, pero hay una característica que carecía Dios, una característica de la cual carecía Dios. ¿Cuál es esa característica? La humanidad. Dios, antes de ser hecho hombre, solo era divino. Y siendo solamente divino, no podía impartirse en el hombre. Después de todos estos pasos, ahora sí se podía impartir en el hombre. Antes de estos pasos o de estos procesos, Dios descendía y se acercaba al hombre y la montaña temblaba. De la montaña salían flechas y piedras. No era factible acercarse a Dios, mucho menos soñar con que existiera una impartición de Dios dentro del hombre. Pero aleluya por este propósito maravilloso. Aleluya por este plan y estos pasos llevados a cabo.
donde Cristo, después de la resurrección, Amén. llega a ser espíritu vivificante. Amén. Ahora sí lo podemos recibir. Ahora Él se Amén. puede impartir en el hombre. ¡Aleluya! Amén. Amén. ¡Qué maravilloso! Vamos a ver Amén. la última cita que está aquí para entrar de lleno al diagrama. Juan 20, 22. Vamos a ver aquí. Dice, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Alguien tiene el 3:6? Amén. ¿Qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, llegamos a este punto donde podemos darnos cuenta de todo el trabajo de la redención que opera Cristo a fin de que Él mismo pueda introducirse al hombre. Entonces, Amén. viendo este diagrama, ahora podemos ver que Dios en su encarnación, ¿qué hizo con Él mismo? Yo diría que él ¿cómo se podría decir? Él se procesó a sí mismo Ajá, para ser alguien que pudiera impartirse dentro de nosotros. sí. El pasito chiquito, el pasito chiquito que hizo Dios en su encarnación. ¿Qué hizo ahí? Él, siendo Dios, ¿qué se hizo? Hombre, Se hizo hombre. Exacto, exacto, un hombre. Dios nunca había experimentado o tenido esa característica en él de haber sido concebido. Entonces, en la encarnación, Dios se hizo hombre. Vamos a ver, ¿qué pasó en la crucifixión? ¿Quién nos puede decir algo acerca de lo que sucedió en esta crucifixión? en la crucifixión hay muchos aspectos en cuanto a, digamos, a los judíos religiosos que era matarlo, acabar Ujú. con él. De la parte de Dios era redimir al hombre a través de la sangre redentora. E ir a la cruz era cumplir el plan de Dios, seguir cumpliendo el plan de Dios con el propósito de redimir al hombre. Es la Amén. única forma que pudiera el hombre nuevamente, el hombre no puede pagar estos pecados, el pecado, pero Cristo sí es el hombre perfecto, ¿verdad? Y en el que Dios se complace. Amén. Amén. Hay dos cosas más en la muerte del Señor. ¿Quién nos pudiera mencionarles? ¿Quién nos pudiera mencionar? Hermano Jorge habló de la redención para redimir a los hombres. Dos cosas más mencionó el hermano que hizo el Señor Jesús en la cruz. Sí, él nos libró del pecado y también Amén. nos trajo de regreso a Dios. Prácticamente él hizo tres Amén. cosas en la cruz: nos redimió, nos libró de Ajá. los pecados y nos trae de Amén. regreso a Dios. En Amén. Efesios 2:13 dice Aleluya. que nos acerca a Dios por medio de su sangre. Ahora Amén. tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo es eso que ahora sí Sí. tiene sentido este versículo? Sí, hermano, ¿qué ibas a decir? No, hermano. Amén. Muy bien. Entonces seguimos ahora adelante. Ya vimos que Dios en la encarnación se hizo hombre. Tuvo un vivir humano. Fue a la muerte y en la cruz hizo tres cosas, al menos las que estamos viendo ahora, porque hay más cosas. Pero Él nos redimió. Redimió a los hombres. Nos trajo de vuelta a Dios y también nos libró del pecado. Pero la resurrección, miren aquí el diagrama. Baja la cruz, de la cruz al sepulcro y luego resucita.
Pero este punto de la resurrección es maravilloso, muy iluminador. ¿Qué logra el Señor o qué consigue en la resurrección el Señor? ¿Quién puede decirnos algo de esto? Un aspecto importante de la resurrección es que venció a la muerte. Amén. Muy bien. Otro asunto que en la resurrección. Que se hizo el En la espíritu resurrección vivificante. Él llega a ser el espíritu vivificante. Amén, hermanos, Sí. los dos. Eso es importante. ¿Qué tiene el espíritu vivificante? ¿Qué hay en el espíritu vivificante que es tan importante? Pues para este plan, pero para nosotros también. Que siendo el espíritu vivificante, ya podía introducirse en el espíritu humano. Es una de las Aleluya. cosas que el Señor logra en la resurrección. Ajá. Porque llega en el transcurso de la resurrección, Él se hace espíritu vivificante y llega al trono, y luego, después de la ascensión, puede impartirse. Entonces el espíritu vivificante ya puede introducirse en el hombre. Muy Sí, bien. porque Pues Sí, ese hermano. espíritu vivificante que es dador de vida. Amén. ¿qué dijo el Señor? Yo les dejaré un consolador hasta que regrese. Sí, hermano. Amén. Amén. En la cita que nos leyó el hermano Mario, bueno, en las dos citas, pero en la primera de Juan 20:22, el Señor hizo algo muy peculiar, que Él no había hecho nunca con ellos, con sus discípulos. ¿Alguien recuerda qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Ahí está en Juan 20:22. Se sopló a sí mismo dentro de ellos. Se sopló a sí Exacto. mismo dentro del espíritu de ellos. Pero eso de estarse soplando, Él no lo había hecho nunca. Él sopló, ¿verdad? No. Nunca, ¿por qué no lo había hecho antes? Si estaba ahí con ellos ya por unos 2, 3 años, ¿por qué hasta ahora sí se podía soplar y que sus discípulos recibieran el Espíritu por parte de Él? ¿Qué es lo que había sucedido que ahora sí podía hacer eso? Él había cumplido el proceso de llegar de Dios a ser un hombre, ¿Qué más? de hacerse el espíritu vivificante. Es la única manera de Especialmente, entrar en nuestro espíritu. exactamente, especialmente esa parte, pero todo el proceso como compartiste. Pero especialmente eso, antes, aunque hubiera soplado en ellos, en la Trinidad Divina faltaba todavía esa parte de morir y resucitar. Después de haber muerto y resucitado, ascendido, como dijo el hermano Miguel hace un momento, ya había descendido el Señor y se sopló, y como él era en ese momento ya el Espíritu vivificante, lo que recibieron los discípulos de ese aire, de ese aliento por parte de Jesús, era el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Amén. 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 Una de las cosas que veo en el diagrama y que desde que conozco al Señor, desde que Él se sopló en mí y ahora soy uno con Él, una de las cosas que me impresiona a mí es que el Señor también tuvo un vivir humano. Amén. Y realmente eso es muy valioso, porque Él nació de una madre igual que nosotros, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, le tuvo que aprender a comer y tantas cosas que el Señor pudo hacer en sus 33 años y medio que Él estuvo. Pues a mí me impresiona el vivir humano porque realmente el Señor experimentó aún enojarse, aún Él lloró, dice la Biblia, y tantas cosas que Él hizo en su vivir humano como hombre. Él hizo muchas cosas que hoy en día a nosotros nos suceden, ¿verdad? Esas cosas me gustaban mucho porque estaba viendo el párrafo que no menciona nada acerca del vivir humano, pero en Cierto. el diagrama sí
sí hay una flecha X del vivir humano, ¿verdad? Tampoco estoy viendo que en el párrafo no menciona nada acerca bueno, específicamente del sepulcro, ¿verdad? Pero Ujú. ese es otro punto que recuerdo que en algún momento escuché acerca, ¿verdad? No sé si alguien pudiera hablar un poquito acerca de lo qué pasó en el sepulcro. De los dos espacios que está mostrando el diagrama, que no menciona el párrafo, el vivir humano y el tiempo que el Señor estuvo en el sepulcro, pues son bien interesantes. Del vivir Amén, humano sí. hay pocos, algunos puntos que pudiéramos mencionar y habría que buscar algunas citas, pero dentro de eso se puede mencionar el tiempo cuando el Señor Jesús fue niño. A los 12 años venían de una fiesta de Jerusalén, desde Jerusalén, y él se quedó y sus papás 2 días de camino y no aparecía. Y el Señor estaba hablando de la ley con los maestros de la ley y el Señor es reprendido por sus padres, porque luego de eso el Señor se habla de que él crecía y crecía sujeto. Y es un asunto de las múltiples experiencias que tuvo el Señor en su vivir humano. Luego, por ejemplo, podemos Amén. mencionar cuando eran aquellas bodas y la madre del Señor le dice, mira que no hay vino. Y le dice, mujer, ¿qué pasa? Todavía no es mi momento. Todavía no es mi... Otra situación muy particular que también está en la Biblia. Y luego yo recuerdo, como decía hermano Miguel, recuerdo haber oído un compartir de algún hermano que explicaba que en un momento en la narración de los evangelios ya no se menciona a José. Entonces se asume que falleció. Entonces, realmente el vivir humano del Señor fue lleno de todas las situaciones necesarias, especialmente para que Él nos comprenda a nosotros completamente. Eso es bien interesante. Pues eso podría mencionar un Amén. poco del vivir humano del Señor. No sé si alguien más quiere añadir algo a esto. Sí, lo que digamos se puede también ver muy claro, que nosotros siempre hablamos de un Dios triuno y en este momento se puede observar de que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu, porque se menciona que el Espíritu vivificante está. Entonces está el Dios triuno completo en este momento. Amén. 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 Hay algo aquí que me impacta y me gusta, pues, porque en Efesios, en la concordancia, dice, de aquí del 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, lo que me gusta si ustedes me permiten, yo voy a leer esta concordancia que, no sé, me gusta y me ha llamado mucho la atención. Dice, Amén. ahora en frase preciosa, la cual indica que ahora en Cristo tenemos esperanza, también tenemos a Dios. Sí, Hechos amén. lejos de Cristo, de la ciudadanía de Israel y de los impactos de la promesa de Dios. Esto equivale a estar lejos de Dios y de todas sus bendiciones, hermanos. Es decir, cercanos a Cristo, a Israel y a la promesa de Dios. Esto equivale a estar cercanos a Dios, Amén. todas sus bendiciones. Así que estábamos lejos porque habíamos caído, pero la sangre redentora de Cristo nos trajo de nuevo. Así que en esta Amén. sangre hemos sido hechos cercanos a Israel y a Dios. Amén, hermano. Amén. 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 Amén, porque estábamos caídos y Él, bueno, nos volvió a levantar me tiene impactado todo eso, sí. Realmente es hermoso ver Amén. todo. Sí. Amén. Amén. Aleluya.
Amén. Bueno, también del tema, el otro espacio que está ahí, que es el tiempo del sepulcro. Entonces, dependiendo cómo sigamos estudiando y entrando en el ministerio, vamos a poder ver más detalles. El tiempo que el Señor estuvo esos 2 días, porque al tercer día el Señor resucitó, pero esos 2 días Él estuvo laborando, estuvo predicando a todas aquellas personas que estaban en el seno de Abraham. Cuando el Señor resucita, también resucita mucha gente, por cierto, pero cuando el Señor es ascendido, Él lleva a toda esta gente, se le llama esto la cautividad. Él llevó cautiva la cautividad y los presenta al Padre como las primicias de todo este plan y de todo este proceso. Entonces es bien interesante y bien profundo que hablamos un poco de esto, pues porque sí es válido, ¿verdad? Están ahí los pasos y no hay mucha información, especialmente que algunos pues ya hemos leído un poco otra vez, pero son puntos bien, bien interesantes, bien, bien importantes de lo que Amén. menciona esto. Amén. Sí, no sé si alguien quiere mencionar algo más de esto. No. Amén. Muy bien, entonces este punto número 4 se centra en la redención. Amén. Sí, amén. Centra en la redención y la razón por la cual Cristo ejecuta o lleva a cabo la redención. La redención, que son todos estos pasos. Dios se encarna, tiene un vivir humano, va a la cruz a morir y derramar su sangre, está en el sepulcro por 2 días, luego resucita el tercer día, llevando cautiva la cautividad, llevando las primicias delante del Padre, y luego ya regresando y soplándose como el Espíritu vivificante. Todo esto lo realizó para poder impartirse en el hombre. Amén. Esa es la razón de la redención. Y Sí, amén. esta clave maravillosa también ayuda a responder las 2 preguntas latentes, que son, ¿se recuerdan? Vamos a ir hasta arriba en el folleto. Dice, ay, me fui demasiado arriba, que son, ¿por qué nacimos y cuál es el propósito de nuestra existencia? Vamos a leerlas. Perdón que me fui de una vez hasta arriba. Aquí dice, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué vive en este mundo y cuál es el propósito de su vida? Entonces, hemos visto hasta ahora 4 claves. El plan de Dios, qué maravilla. El hombre como vaso de 3 Amén. partes, maravilloso. La caída del hombre, extraña, pero muy útil y muy importante que aceptemos que esa es nuestra situación. Pero Amén. hoy vimos la redención. Amén. 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 ¿Qué les ha parecido, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora? Amén. Amén. Una porción maravillosa. Me gusta mucho Amén. cómo el hermano va relacionando cada uno de los versículos con todo el diagrama. Y realmente estos versículos deben ser un contenido que nosotros debemos de tener en cuanto a la verdad. Me impresiona primero el Dios Sí. que se encarna, que está en Juan 1:1. La segunda persona de la divinidad se encarnó, pero también me gusta mucho Juan 1:14, donde él fija un tabernáculo y tiene que ver con su vivir humano, ¿verdad? Todo lo que pasó, todo el proceso por el cual cualquier ser humano pudo haber pasado, él lo pasó. Y luego él va a la cruz, Sí, pero amén. lo hace con 3 propósitos. Lo hace para redimir a los hombres, para librarnos del pecado y luego para traernos de regreso a Dios. Entonces, alabado sea el Señor porque Él nos trae de regreso a Dios. Amén. 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 Sí. Y hermanos, en cuanto a esto, si nosotros lo vemos así en forma muy general, vemos que lo hemos visto muchas veces. Pero acordémonos que la palabra de Dios es fresca cada día. O sea que esto nos vuelve a reanimar, a revivir, a disfrutarlo
y a ver la grandeza de Dios. O sea que la palabra de Dios es vida y por lo tanto lo que vemos ahorita es vida y nos vuelve a Amén. vivificar los espíritus que tenemos, pues es una palabra muy fresca, aunque como les dije al principio, lo hemos visto tantas veces, pero la palabra de Dios es fresca. O sea que nuestras palabras son Sí, amor, son muerte. Pues lo que yo hablo muchas veces es muerte, pero lo que habla Dios, lo que hablan los hermanos a través de que como canales que nos transmiten esto es vida. Entonces estamos nosotros vivificados, regocijados y alegres y contentos de tener nuevamente esta palabra entre nosotros. Amén. 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 ¿Quieren compartir algo, hermano Miguel o hermano Mario, ya para ir terminando? Perdón, hermano. Amén. Una de las cosas impresionantes, me gustaba mucho lo que decía primero el hermano Marvin acerca de que en este diagrama lo que encontramos es la verdad. O sea, aquí no, en lo que el hermano armó en el diagrama, yo no veo que, que haya algo más contradictorio, ¿verdad? Porque realmente nosotros como creyentes debemos de saber la verdad, ¿verdad? Y no es algo de que nos digan, la Biblia dice, ¿verdad? Sino nosotros estamos leyendo y podemos comprobar de que sí, la Biblia nos aclara y nos deja bien claro acerca de que no hay, no hay otro nombre, ¿verdad? Bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos confiar. Y la otra parte, me gusta mucho escuchar a todos los hermanos, porque el hermano Jorge decía que el Señor es fresco. Realmente alabo al Señor por estas comuniones, hermano, porque realmente sí han sido de gran frescura para mí en lo personal, ¿verdad? Porque realmente ver otra vez ese diagrama es una frescura, es algo nuevo, es algo que refresca todo mi ser, refresca mi pensar acerca de que nosotros, porque realmente hoy me toca mucho esto, porque la semana pasada vi acerca de que, wow, cuánto pecado hay en mí que impide que yo venga al Señor, que impide que yo vea al Señor. Pero hoy con todo esto que estamos viendo, hermanos, realmente sí es una frescura. ¿Por qué es una frescura? Porque estamos entrando en la verdad, en la palabra del Señor, que es una verdad absoluta, y también, y eso nos produce la frescura. Eso es fresco. Amén. Amén. Amén, hermano. No, hermano Mario, es que le estaba preguntando a usted y al hermano Miguel si querían compartir algo para ir terminando. No sé si quiere compartirnos otra cosa, hermano Mario. No, mi hermano, creo que ahí está bien. Yo no estoy muy Ah, bien para coordinar las ideas, dijo, perdón. está bien, excelente, pero compartió muy bien, nos leyó las citas y nos leyó algo que tenía mucha relación con lo que hemos visto esta noche. Así que, Amén. hermanos Amén. santos queridos, qué maravilloso esto. Amén. Recordemos que Amén. una manera muy saludable para que esto quede sembrado, quede tatuado en nuestro corazón, es que lo oremos, que lo estemos orando. Así venimos orando durante la lectura y el compartir. También pues seguir indagando estos folletos, viendo las citas bíblicas, las notas. Yo les he hecho llegar el foto una vez y algunas veces y lo necesitan otra vez, solo me lo piden y lo vuelvo a hacer llegar. Bien, pues podemos Amén. compartir con nuestra familia. Entonces, Sí, mis amén. santos queridos, qué maravilloso tiempo, de verdad que sí. Amén. Entonces, Amén. si no hay algo más que compartir, oramos. Mañana estamos a las 9:30 para la reunión de la mesa en la misma modalidad. ¿Está bien, Amén. santos? Amén. 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 Gracias, Señor, por esta noche. Amén. Amén. Te agradecemos por tu misericordia, Amén. Amén. pero te agradecemos por esta maravillosa redención. Amén. Amén.
Te agradecemos por este maravilloso plan que tú nos has mostrado. Gracias Amén. por tomarte el tiempo y la molestia, no solo en pensarlo, Amén. planificarlo, sino en realizarlo. Sí, Amén. Amén. Sí, Señor, te damos Amén. gracias en esta noche. Te damos Amén. gracias por Amén. tu palabra y la frescura que nos das cada vez que Amén. te tocamos, Señor. Amén. Te damos gracias por este proceso humano que tuviste, esta resurrección, Señor, y este espíritu vivificante que vive y mora en nosotros y que nos hace Amén. ser uno contigo, Señor, y uno con los hermanos. Amén. Esta es la unidad del espíritu. Esta es la Amén. unidad que no interviene en ninguna parte humana, sino tú, Señor. Y esto Amén. es lo trascendente en todo esto, porque es Amén. nuestra historia, la historia de Cristo en nosotros. amén. Amén. Sí, gracias, Señor, que aún Amén. siendo Dios te encarnaste. Amén. Señor, Amén. tuviste un vivir humano. Señor, gracias Amén. porque moriste en la cruz. Gracias porque Amén. derramaste tu sangre. Gracias porque nos Amén. compraste Señor. nuevamente. Señor, gracias Amén. porque fuiste enterrado. Señor, pero Amén. resucitaste. Fuiste Sí, ascendido. Fuiste entronado. Y ahora puedes Amén. impartir en nosotros. Oh, gracias Amén. por este plan maravilloso en el Sí, cual lo Señor. hiciste y nos incluiste, Señor. Gracias por Amén. la comunión Gracias porque en ese plan estaban las comuniones de los santos. Gracias Amén. porque ahí Amén. estaban todas las reuniones, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor, por tu encarnación. Gracias, Amén. Señor, por tu Amén. vivir humano. Señor, Amén. una persona maravillosa en su vivir humano. Gracias, Señor, Amén. por tu muerte. Señor, que nos acerca a Dios. Señor, que nos libra del pecado también, Señor. Gracias, Amén. Señor, que tú nos liberaste en esta crucifixión, en esta muerte, Señor. Pero ese que llegaste a ser el Espíritu que da vida para impartirte dentro del hombre. Señor, Amén. te agradecemos por tal misericordia. Gracias que esta es Amén. nuestra historia, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Amén, Ha hermano. sido un Buenas gusto noches, hermano. siempre. Nos estamos viendo y escuchando mañana temprano a las 9:30. Amén. 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 Hermano Mario, ahí está, hermano Mario. Amén. Amén. Buenas Hermano noches, Jorge, qué bueno verlo. Hermano Miguel, hermano Marvin. Amén. Buenas noches, hermanos. Se cuidan. Buenas Amén. Buenas noches. noches, Hasta hermano. mañana. Amén. Amén. Amén, hermano Amén. Mario. Cuídese, Mario. Gracias. Amén. Hermano Amén. Jorge. Ustedes también por allá. Igualmente, hermano Miguel. Buenas Amén. noches. Amén. Se cuidan. Amén. No hay que Ambos. salir, Dios, se los llevan Amén. presos. Amén. Amén. Sean todas buenas noches. Muy bien. Amén. Buenas noches. Feliz noche. Cambio y fuera. Amén, Cambio hermano. fuera. Fuera.